¿Qué tal? Les saluda Carmina Nahuatlato Frías desde la Editorial Universidad de Guadalajara en un episodio más de nuestra agenda cultural Editorial UDG Presenta. Mientras volvemos con nuestras actividades presenciales, seguimos con nuestras conversaciones virtuales. Y en esta ocasión vamos a platicar, o más bien tenemos 4 grandes invitados que nos platicarán acerca de esta obra. Tal vez el crecimiento de un jardín sea la única forma en que los muertos pueden hablarnos. Escrita por Marco Antonio Murillo, es un libro de poesía que ganó el premio Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco el año pasado, en el 2020, y para hablar sobre esta obra, además del autor, nos acompañan Pura López, Manuel Becerra y Emilio Canchola, a quien le cedo la palabra para conocer un poco más sobre esta obra. Muchas gracias por acompañarnos y deseamos que disfruten este conversatorio. Adelante, Emilio. Gracias, Carmina. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les saluda Emilio Canchola. Y bueno, estoy muy feliz de estar aquí entre estas tres grandes personalidades a las que admiro mucho y respeto mucho, eh, de quienes estoy por presentar. Si les parece, podemos comenzar con Pura, luego les demos la palabra a Manuel y finalizamos con la persona que nos tiene hoy aquí reunidos, Marco. Eh, bueno, y antes, igual es importante mencionar que el libro que vamos a presentar hoy está ya disponible en la librería Carlos Fuentes y en la página de la editorial de la Universidad de Guadalajara, www.editorial.udg.mx. Bien, pues comenzamos con Pura López Coromé, Ciudad de México, 1952. Es ensayista, poeta y traductora. Estudió el doctorado en Lengua y Literatura Hispánicas e Hispanoamericanas en la UNAM. Traductora de Samuel Beckett, Bertolt Brecht, Ernest Mandel, William Carlos Williams, Emily Dickinson, entre otros. Fue becaria del Centro Mexicano de Escritores en 1982 y del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Entre las distinciones que ha tenido están el Premio Nacional Alfonso Reyes de Ensayo 1977, Premio Nacional de Traducción de Poesía 1992, Premio Javier Villarrutia 2007 y el Premio Bellas Artes de Trayectoria Literaria Inés Arredondo 2019. Entre sus últimas publicaciones destacan los títulos Visita guiada a una sala de estar por la Universidad Autónoma de Querétaro 2017, Vía Corpis por el Fondo Cultural de Cultura Económica 2016 y Poemas Reunidos 1985-2012 por Práctica Mortal 2013. Bien, Pura, el espacio es todo tuyo. Muchas gracias, espero que esté funcionando bien el audio desde aquí. Voy a leer un texto que escribí ex profeso para esta ocasión en torno al libro de largo título, tal vez el crecimiento de un jardín sea la única forma en que los muertos pueden hablarnos. Al escribir acerca de algún libro que en primer lugar nos emociona, es decir, con el que entramos en inmediata resonancia, y en segundo lugar nos eleva espiritualmente, nos lleva al sitio privilegiado del pensamiento, de los acuerdos y desacuerdos creativos, el mundo de nuestras propias lecturas, nuestra verdadera intimidad, nuestras silenciosas meditaciones y reflexiones. Al hallarnos ya entre palabras que remitan a todo esto, lo que querríamos es formularle al lector una serie de preguntas, quizá simple y sencillamente, para comprobar que en efecto la flecha iba dirigida a donde creíamos y dio en el blanco, así como para conocer algunas de sus derivaciones y duralidad, sus insospechadas implicaciones, su más allá. Las preguntas que he ido formulando mis adentros intentarán resolverse desde esta orilla, a reserva de que el autor me enmiende la plana. Pertenezco muy a otra generación que Marco Antonio en todos sentidos, no nada más como poeta, pero soy una lectora insaciable de la poesía que los jóvenes están produciendo. Veo con claridad hacia dónde se encaminan quienes mejor escriben,
hasta dónde se desplazan por instrumentos guiados por las voces poderosas de algunos contemporáneos y hasta dónde se nutren de sus propias auténticas visiones o bien las combinan y entretejen con las de sus colegas. Los que más me interesan no ostentan la novedad por la novedad en sí, malentendiéndola como originalidad. Son quienes llevan una brújula comprometida con búsquedas profundas y no necesitan impresionar al personal, a la banda, pues. Viene ahora mi perplejidad inicial. ¿Cómo se aborda la creación híbrida y hasta dónde se le puede o quiere considerar poesía y no sutil rompecabezas bien concebido por un intelecto perspicaz e ingenioso? Respondo desde el interior de la cueva a la espera de los comentarios del autor. Todo se vale en términos de recursos, siempre y cuando, ¿qué? Siempre y cuando reluzcan la integridad significativa y el deseo en serio de que la metáfora quede al centro, brillando por su presencia. En este jardín hay de todo. Crecen plantas y seres del más diverso origen que en virtud de la eufonía latina viven entre el sueño y la realidad, cada uno a su manera, cada uno con el medio y atavíos lingüísticos que se va apropiando. Las ánforas expresivas oscilan del claro tempo lírico tradicional, incluso semejante al haiku en ocasiones, hasta el poema en prosa, de la escritura escueta y seca, típica de investigaciones enciclopédicas, cuando así le conviene al autor para arribar a donde se propone, hasta la creación de un personaje nacido por generación espontánea, Julia Cardos Carracedo, una mujer brotada tan armoniosamente como sus propias investigaciones biológicas, nada imaginarias, por cierto, a imagen y semejanza del poeta cum filósofo, cum científico, cum naturalista, que era Humboldt. De la documentación tan interesante como bella de santos que no por serlo dejaron de ser profundamente humanos, dolientes y destinados a, como cualquiera, hasta el espejo de poetas cuya obra resulta igual de intensa y extraordinaria que la de los mártires de hoy, nosotros. El eje del poemario de Marco Antonio no representa ninguna interrogante. Encarna a las claras un enigma, la vida y la muerte como un único y López Velardeano hilo escuálido de seda, cuyas dos puntas flotan en el ámbito de un jardín a ratos simbólico y medieval, a ratos concreto y tangible, a ratos hortus conclusus ordenado por el hombre, a ratos selva oscura e impenetrable, a ratos Edén, a ratos cementerio, donde todo nace y renace entre aromas gratos y putrefactos en busca de sentido, pero siempre lugar de unión, de encuentro entre la naturaleza y el arte de la escritura, cuya religión poesía se establece en diálogo permanente con la divinidad oscura de la muerte y la que se renombra con la dulzura de la vida. Este joven autor, gracias al conocimiento natural que se le ha concedido, sobre todo por vía de la palabra, dándole importancia y condición de linterna a los nombres y su significado para indagar él o su destino, aparentemente no pretende hablar con los difuntos, busca que ellos le hablen. No quiere estar en el jardín de Roland Barthes, en un intento por escapar de las leyes del tiempo y de la muerte. Al contrario, en su peculiar locus amenus, no se descartan estas leyes, sino que viven muriendo en quienes le dirigen la palabra vegetal, animal, humana. Desea quedarse dentro y escucharlos. El jardín crece, se desarrolla entre hierbas canto, hierbas salmo, hierbas oda, como si quien escribe deseara elaborar un lenguaje apropiado de comunicación iniciado bajo tierra. Y aquí sí viene la probable paradoja. Vinieron a él de manera espontánea, como una consigna de otro orden, los poetas tutelares pertenecientes a otra tradición literaria y lingüística que vigilan y nutren su imaginario, su propio y personalísimo imán, la sensibilidad en él inserta, los atrajo al conformar este poema largo. De nuevo surge el eco desde la cueva a través de mis propias interrogantes. Se va uno orientando hacia espíritus afines o ellos hacia uno.
Es la poesía quien se erige como fuerza rectora de algo que necesita expresarse más allá de nuestras individualidades. Esta atracción de energías de otras épocas y latitudes se da a un nivel temático y formal. Al tomar este libro en serio, vemos cómo se conjugan en él las voces de poetas cuyo primer común denominador es la ruptura de moldes expresivos aceptados hasta su momento. Preside el ave de horno, Emily Dickinson, quien desde su microcosmos vegetal espiritual rompe con todo, olvidándose de la puntuación convencional, modificando el uso del guión a su antojo, haciéndolo navaja que corta, que poda, que anuncia un nuevo modo de ver el mundo, abreviando, constriñendo, revelando, salvando. Empuja, diríase, a iniciar al menos una hibridez que propicie el cambio y esconde, se esconde. Es uno de los muertos que ahora nos hablan con los tonos de un poeta mexicano, de su época y su sociedad. No publica, reconociendo hasta cierto punto que los poemas saldrán cuando ellos lo deseen. Que sus plantas verbales crecerán y luego reverdecerán, se abrirán paso desde ultratumba, influyendo al mundo entero, ¿sabe? Si alguien toma entre manos el jardín físico y metafísico para hablar de vida y muerte, muerte y vida, es ella. Marco Antonio reverbera en sus términos. Dice, es tan poco el trabajo de la hierba, al morir debe deshacerse en fragancias que se queman dormidas. Y rompe a su vez, guiado por un personaje ajeno a él, si bien creado por él, que hace cantar a fuerzas en apariencia distintas como una y la misma muerte. Dice Marco Antonio, la fragilidad de un hombre antes de morir es la misma que la de una planta ante las diarias labores de la siega. ¿Acaso una mano cercenada no se parece al bulbo de una dalia por abrirse y un cuerpo estirado sobre la rueca al tronco espinoso de un árbol sirio? Los oficios solares en los jardines cortan con las mismas tijeras que la muerte. Hasta ahí la cita. Otro poeta jardinero también norteamericano que contribuye decisivamente a prender fuego, a iniciar esta hoguera poética para fertilizar las labores de Marco Antonio con sus cenizas, es William Carlos Williams, que por su lado rompe y rasga al combinar en su parcela cuerpos enfermos, cuerpos, organismos humanos, con una escritura distinta a la de sus directos contemporáneos, de Poundar, Stevens, aunque los respete. Williams le ha enseñado a nuestro poeta mexicano a improvisar. Fue él quien recreó a Perséfone en el inframundo, llamándola Cora. Desde el reino de la muerte de esta hija secuestrada por Hades, Williams pretende renovar la poesía de su tiempo, improvisando en un campo de extrañas flores, remitiéndose al más allá de la Odisea, esa pradera de asfódelos donde vagan sombras inconscientes, insensibles, envueltas en el sopor de las emanaciones. No ve otro camino válido para la creación, empujando a Marco Antonio a la combinación de sus propios esfuerzos, como él lo hizo en Cora, en el infierno, y en Patterson. Voy a leer un fragmento chiquito de Williams para después establecerlo como un sedazo para este libro de Marco Antonio. Dice, sin puntuaciones convencionales, sin mayúsculas, sin usos que uno esperaría, dice Williams, un orgullo local, primavera, verano, otoño y el mar. Una confesión, una canasta, una columna, una respuesta al griego y al latín con las manos abiertas, una reunión, una celebración, en términos diferenciados, a través de lo múltiple, una reducción a la unidad, audacia, una cascada, nubes disueltas en una salida arenosa, una pausa reforzada, obligada, una identificación y un plan de acción para suplantar un plan de acción, un menguar, una dispersión y una metamorfosis. Hasta ahí Williams. De hecho, se podría pasar tal vez el crecimiento de un jardín por el sedazo de este fragmento de Williams y hallaríamos que cumple con todo, logrando la metamorfosis final, saliendo de ese capullo mortal. Doy solo una muestra de lo que dice Marco Antonio. Mientras anochecía en el jardín, una tras otra, las hierbas iban perdiendo el sol, se multiplicaban en una leche oscura,
se guardaba entre sus raíces el tiempo detenido de los muertos y en el tallo el olvido de los vivos. No sorprende que de él se desplace el autor a otro poeta que aulló y desgarró todo el asfaltado huerto de Nueva York ya en épocas más cercanas, Allen Ginsberg, llamándolo botánico maldito. No hablará como él de la putrefacción de las mentes de su generación, ese suelo individual donde reverdeció la poesía norteamericana en poetas como John Ashbery o Louis Gluck. Ahora Marco Antonio toma con las manos abiertas de Williams ese latín sugerido, poniéndolo en práctica justo a la mitad del libro, oponiéndose a la tierra baldía de Eliot con su Elianthus annus, su Passiflora incarnata, su Rubus ulmifolius. Me pregunto luego hasta qué punto de veras acude a Nerval, o lo trastoca a su favor en ese bellísimo mensaje en la botella para entretejerse con las raíces cerebrales de Julia Cardos y entre ambos, asistidos por los hijos de la mandrágora, seguir resumando tan extraña y rica savia ya fallecida. Pienso en sus palabras como en las guías que acabo yo de colocar en mi pequeño huerto para que los pepinos que están floreando den fruto muy pronto. Al final del poemario, el autor se deja apuntalar igual. De igual manera, con la presencia de Antonio Cisneros. En realidad, se da ese lujo porque no lo necesita. Parece invitarlo para regalarle el sureo de la paloma cuculí, transformado en las notas y cadencias propias del trino de la alondra yucateca, optando por no seguir el consejo de cortar todo lo que tuviera que ver con la palabra muerte, porque la palabra poética es la muerte mayúscula, ataviada con distintos trajes y acepciones: gerbera, peyote, jacaranda, orquídea, seres breves en esta tierra y hermosos, como diría Ocean Wong. Mi amigo, el poeta Shrikant Reddy, me abrió los ojos hace poco al escucharme hablar de estas cuestiones. Me contó que había descubierto en la biblioteca de Asurbanipal una verdad cifrada en un par de versos muy antiguos, escritos sobre barro. Dice: no intentes visitar el inframundo. El inframundo te visitará a ti. En todo caso, Marco Antonio lo ha atisbado al alinearse con Eliot, nuestro muro de contención, convencido de que en la muerte está la verdadera riqueza del mundo. Muchas gracias y muchas felicidades, Marco Antonio. Un libro espléndido. Muchas gracias, Pura, por esta lectura tan precisa y amplia que hace este libro de Marco. Sin duda, un libro con mucha riqueza en forma, en personajes, en recursos. Ahora sí que un jardín muy bien procurado. Bien, pues pasamos ahora con Manuel. Manuel Becerra, Ciudad de México, 1983. Ha hecho estudios de licenciatura en creación literaria por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es autor de 7 libros de poesía, entre los que destacan Los trabajos de la luz no usada por el Fondo Editorial del Estado de México, 2021, La escritura de los animales distintos por Songbridge Press, Iowa City, 2021, Fábula y Odisea por Mantis Editores, 2020, Instrucciones para matar un caballo, Conaculta, Fonca, 2013, y Canciones para adolescentes, Fumando en un claro del bosque, por la Universidad Autónoma de Zacatecas, México, 2011. Ha sido galardonado con el Certamen Nacional de Literatura Laura Méndez de Cuenca, 2020, Premio Nacional de Poesía Enriqueta Ochoa, 2014, el Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde, 2011, entre otros. Ha asistido a diversos encuentros de literatura en países como Cuba, Canadá, Japón, entre otros. Asimismo, obtuvo la beca de la Fundación para las Letras Mexicanas en el área de poesía 2009-2010 y fue escritor residente en International Writing Program, Iowa, 2019, por la Universidad Stockton, Nueva Jersey, 2019, y en OMI Art Center, Nueva York, 2018. Su trabajo está traducido al inglés, al francés y al italiano.
Manuel, la palabra es toda tuya. Gracias, Emilio. Gracias a todos. Es un placer compartir el espacio con Pura. Es un honor, realmente es un honor para mí presentar un libro de esta factura escrito por un poeta joven, ¿no? Evidentemente, y pues de un gran amigo mío, ¿no? Yo también escribí un texto breve. Bueno, se llama Un faro que da oscuridades o reflexiones en torno a un libro sobre la naturaleza. Bien. Dickinson era frecuentada por los habitantes vecinos que acudían en busca de consejos o respuestas para el cuidado de sus jardines, debido al conocimiento mayor en el mantenimiento del particular arte de la procesión de las flores. Emily en vida fue más botánica que poeta. En su casa amarilla aún se conserva su invernadero a un costado. Entre esa casa y la casa de la querida Susan y su hermano existe un actual jardín que recibe todo el tiempo, salvo en invierno, visitas de curiosos y estudiantes. Durante los 2 años de mi estancia en Amherst, Massachusetts, la mayoría de las tardes solía visitar la casa de Emily, sentarme a la sombra poderosa del roble del traspatio, pero sobre todo me gustaba mirar las ventanas y especialmente la ventana que da a su cuarto. Tratar de reconstruir su figura en ese umbral era un trabajo fascinante y de alguna forma hasta natural. Quizá tratar de reconstruir el enigma podría ser semejante a la reconstrucción de sus primeros volúmenes de poesía. Y aquí se encuentra nuevamente la relación entre poesía y botánica. Todo poema es un arte botánica. Así inicia el libro de Marco, preparándonos en esencia para lo que vendrá. La naturaleza no es solo tema constante en la poesía, sino en la historia del ser humano. Nos reúne como animales. Pienso, por ejemplo, en el inicio de la facultad simbólica en los primeros homínidos. Ello, con la precisa fuerza de la naturaleza y los cambios climáticos, fueron elementos determinantes para la evolución de los hombres como género. Si bien existe una estructura y un tema recurrente, este libro es una especie de respiradero. Se trata de un libro de invenciones. Aparece Antonio Cisneros, el gran poeta peruano, y Julia Cardos. No me refiero en este momento a los personajes, por eso no incluyo a Ginsberg o a William Carlos Williams. Marco acude a más de una voz para que los poemas cuenten su historia de forma coral, aunque creo se trata de un coro en singular, más íntimo. Si pensamos en el poema como un mecanismo que requiere progresión entre una línea y otra, la concisión o la concentración del hecho como una de sus mayores virtudes, entonces no hay tiempo que perder, y particularmente cuando se trata de este género. En este libro, en el libro de Marco, se logra esto. Cada poema tiene algo que decir y no deja espacios en blanco. Su cosmos, con K, está poblado por momentos que prevalecen. Cito: el fuego que esconde una moneda dormida, la salud de los metales, el necio oxígeno. Acá creo que hay un acierto que es muy evidente y que yo de alguna manera empato con el trabajo que también hacía Emily Dickinson. Creo que cuando el trabajo del adjetivo se logra, desafortunado es cuando se coloca en el lugar donde menos se espera, y en eso Dickinson era una maestra. Ok, continúo listando. Marco dice: la luna como una moneda griega hecha añicos, o los rencores de la hiedra, o los odios del corazón, o que la noche sea un bote cargado de leña. Eso entre muchos. Está Antonio Cisneros en calidad de personaje, pero también en diversas formas veladas. La aparición de la luz no usada y la afortunada influencia
de los extraordinarios poemas en prosa que pertenecen a un crucero a las Islas Galápagos. Estoy casi seguro que tienes el libro, por supuesto, pero estoy casi seguro que tienes esta edición, que es bellísima. Esto es afortunado, parece que para el poeta y para sus lectores hay mucha influencia de la fuerza prosística de este libro en el libro de Marco. Ahora bien, aparece también Julia Cardos. También en Julia encuentro un discreto espejo entre Emily, botánica y poeta. Cuando Julia Cardos, esta presencia un tanto fantasmal, habla de las Fódelo, el autor nos sitúa dentro de un perímetro donde suceden todo tipo de encantamientos. Un ejemplo de ello es este periplo de reconstruir, por demás muy bien logrado, 3 de los 9 salmos que se conjuraban cuando un familiar moría, según los griegos, por voluntad de las Fódelo. Estos poemas no solo se pueden leer a la intemperie, como usualmente se usaban según Julia. También pueden ser recitados en la niebla cerrada. Si alguien sueña con un acantilado y está en la pendiente, tienen la naturaleza para hacer un rumor, esparcirlos o soltarlos como un ave en un pueblo que tenga una montaña. Se podría persuadir a los niños en usarlos para atraer un espíritu en una casa abandonada o ponerlos en un altavoz en la playa cerca de un bello faro que da oscuridades. Quiero leer completo el Salmo 3, en el cual creo que no tiene desperdicio. Ok. Salmo 3. Avanza, Señor, y acércate. Avanza rápido como los arenales. Reubica el río y su puente. Cambia de dirección la estampida del viento y en cada ciudad habla de cómo este canto muere en la boca de los niños. Erosiona la tierra que calzas. Pide prestado al atardecer sus guantes sepia hasta que vuelva la noche. Entonces encuentra un sitio en que el faro no da más que oscuridades. El rincón donde el guardabosque ve un castaño roto y en él descubre su iglesia. La casa donde una polilla vale más que la tristeza de sus habitantes. El féretro que velan los hijos como el último refugio de su juventud. Habrá un día en que el mercader de especias no necesite más balanza que su olfato y el médico no busque otra salud que el vuelo del zorzal. Será un día izquierdo y el que está solo descubrirá su jardín en el canto de estas palabras. Bien, ¿por qué leer? Entonces, tal vez el crecimiento de un jardín sea la única forma en que los muertos pueden hablarnos. Porque se trata de una invitación, una invención en todos los sentidos. Con este afán, con el afán de responder a esta pregunta, finalizo mi participación. Uso una línea de Clarice Lispector de su libro Agua Viva, que ella ocupa como antesala para hablar de su conjunto místico y variado de flores. ¿Por qué leer entonces a Marco? Presta atención, cito, presta atención. Te voy a hacer un favor. Te invito a mudarte a un reino nuevo. Muchas gracias, Manuel. Un texto muy bello el que preparaste. Bueno, pues ahora si quieren podemos darle la palabra a Marco Antonio Murillo, Mérida, Yucatán, 1986. MFA en Creative Writing por la Universidad de Texas en El Paso. Premio Nacional de Poesía Rosario Castellanos, 2009. Premio Estatal de la Juventud en Artes, 2015. Y Premio de Poesía Ciudad y Naturaleza, Emilio Pacheco, 2020, con el libro Tal vez el crecimiento de un jardín sea la única forma en que los muertos pueden hablarnos. Ha sido becario del PECDA 2009, del University Grant 2013-2016, de la Fundación para las Letras Mexicanas 2016-2018 y del FONCA Jóvenes Creadores 2019-2020.
Es autor de los poemarios Muerte de Catulo, Roja Siena, 2013, La luz que no se cumple, Fuerte Poética Press, 2014, y Derrota de Mar, por Jaguares Ediciones, 2019. Como antólogo fue coautor del libro Casi una isla, 9 poetas yucatecos nacidos en la década de los 80, por Sede Culta, 2015, y actualmente es editor de poesía en la revista electrónica de literatura Carátula, afiliada a Centroamérica Cuenta. Marco, adelante. Muchas gracias, Emilio. Y también muchas gracias a Pura por sus palabras y a Manuel también por las suyas. Que eso siempre es, más allá del agradecimiento, creo que es algo enriquecedor porque hace que el autor vea el libro de otra forma, ¿no? Otras cuestiones que están dentro del libro, pero que luego no encuentra el autor a primera vista, ¿no? Y creo que esa es parte de la riqueza de esto. Este libro, que tiene un título bastante largo, pasó por un proceso enorme que se remonta a los tiempos donde yo estudiaba en El Paso, Texas, ¿no? Primero nació un libro que hablaba un poco de santos y solo sobrevivió el poema de William Carlos Williams. Yo creo que ese poema, el de William Carlos Williams, es el que le da como un eje central a todo, ¿no? Creo que parte de ahí algún tipo de poética se resbala y se nutre todo el libro, y también el tema de los asfódelos, ¿no? El asfódelo como estar en una especie de infierno sobre la tierra, ¿no? Pero no un infierno católico, sino una especie de inframundo, ¿no? Un inframundo donde conviven vivos, muertos, dioses, plantas y otro tipo de cosas, ¿no? Este libro, yo lo corregí, porque ya tenía hecho pues casi todos los poemas, ¿no? Pero a la hora de juntarlos, de reunirlos, yo lo hice bajo la pregunta que todos nos hacemos en algún momento, ¿no? ¿A dónde vamos cuando morimos o qué pasa después de la muerte, ¿no? Esa afortunadamente es una pregunta que ningún ser humano va a poder contestar nunca en la vida. Es como el gran, como la gran pregunta que todos nos vamos a hacer siempre, ¿no? Y no hay solución. Cada uno le pone una solución a esa pregunta y cada uno vive su vida a partir de esa solución, ¿no? Yo se la he hecho a un montón de gente. Se la he hecho a sacerdotes, se la he hecho a un neurólogo, se lo he hecho a filósofos, a un montón de personas, ¿no? Pero llegó el momento de contestármelo. Y entonces este libro es como la contestación larga a esa pregunta, ¿no? Es un libro lleno de muerte, ¿no? Pero es una muerte que, como les decía, convive con el ser humano. Y el mundo que se despliega en este libro es un mundo panteísta, ¿no? De pequeños dioses hallados en la naturaleza. Claro, siempre que el ser humano esté vinculado con la naturaleza, va a encontrar su pequeño dios. Pero no son los dioses totales que teníamos en el mundo azteca, sino son pequeños dioses, ¿no? El dios de esta margarita, el dios de esta rosa, el dios de esta palabra, el dios de estar encerrado en tu casa, ese tipo de pequeñas cosas que nos pueden llevar a pensar en poemas o nos pueden llevar a pensar en metáforas que pueden servir para poemas. Eso es lo que llena el libro, y esa es mi contestación a qué pasa cuando morimos, ¿no? Pues regresar a la naturaleza, tanto la conciencia como el propio cuerpo humano. Otra cuestión que se desprende un poco de lo que comentaba Pura, este libro también es una especie de libro de tender raíces, ¿no? De cuáles son las lecturas que me marcaron o que me enseñaron a construir este libro de poesía. Y son los poetas de Estados Unidos, principalmente. Tenemos a Emily Dickinson, que ella, yo estoy completamente de acuerdo con Manuel, ella es experta no solamente en el adjetivo, sino en la palabra precisa, ¿no? Pero no es una palabra precisa de pulir tanto el poema, de que quede cuadrado, sino es una palabra precisa de que puede significar un montón de cosas, dependiendo del lector que se tope
con ella. Luego tenemos a William Carlos Williams, que él me enseñó, yo me atrevería a decirlo, me enseñó a imaginarme el mundo y a describirlo a través de ciertas metáforas. Luego tenemos a Allen Ginsberg y también tenemos a T.S. Eliot, que está un poco, tal vez un poco más escondido, pero ahí está presente en varios momentos, ¿no? Porque realmente yo creo que el mundo de la poesía, en su forma de hacer y en su forma de concebirse, no se podría pensar sin, como al grado que está actualmente, sin T.S. Eliot, ¿no? Estamos, desde que escribió su Tierra Baldía, sumergidos en una tierra completamente árida, ¿no? Que tal vez la poesía pueda darle valor a esa aridez que está sufriendo el mundo desde hace mucho tiempo. Y por último, también aparece la figura de Antonio Cisneros. Como dice Pura, no era necesario en este libro Antonio Cisneros, pero fue un pequeño gusto que yo me di. Para el poeta que siempre me ha gustado, siempre que lo leo y al cual regreso cuando estoy falto de ideas, es Antonio Cisneros, ¿no? Tiene un humor un poco extraño allí que me encanta. También esa forma de concebir el poema en prosa, creo que es bellísimo, y también sus versículos, ¿no? Y yo me imaginé que yo lo conocía, ¿no? Y ese es el último poema con el que acaba el libro, del cual lo leeré un poco más adelante, ¿no? Imaginé que lo conocía y también imaginé que me dedicaba a su libro y que me hacía algunas recomendaciones, las cuales no seguía, afortunadamente, ¿no? Porque tal vez algunas recomendaciones le sirven a algunos poetas y a otros no tanto, ¿no? Me imaginé un diálogo entre maestro, alumno tal vez, y así fui armando todo el poema, ¿no? También aparece un personaje fantasmal que se llama Julia Cardos, ¿no? Que es como una especie de alter ego mío de lo que pudo haber sido este libro, ¿no? Una especie de ensayo, tal vez entre lo filosófico, entre lo académico, sobre relaciones entre el ser humano, el cuerpo del ser humano y las plantas, que al fin y al cabo, pues somos eso, ¿no? Somos animales, pero también los animales siempre están vinculados con la naturaleza, ¿no? Entonces, no hay mucha diferencia al hablar de seres vivos entre una planta y un ser humano, ¿no? De hecho, las plantas supuestamente tienen más sentidos que el propio ser humano, ¿no? Así que hay que ver qué grado qué grado se le puede desprender a esta otra forma de estar vivo, ¿no? Que tienen las plantas. Me gustaría compartirles algunos poemas de estos. Voy a aprovechar para leer aquellos poemas que luego no se prestan mucho para leer porque llegan a ser un poco largos. Canción por la muerte del jardinero. Quedan pocos árboles en Brasil, pero es necesario podarlos a tiempo. No vaya a ser que cubran las avenidas con ese terciopelo verde al que ahora le llaman crepúsculo. Brasil, además, tiene una canción que pocos recuerdan. Los colores de la aurora llegan con la muerte. Mientras baja la luna, el jardinero sale con su machete y llega por la calle juntando las últimas miserias del mundo. Su filo de tímido en vez, sus botas largas dicen al que escucha con las orejas buenas del sueño que hay alguien afuera cortando la hierba mala de la ciudad. Y no hay tiempo. No hay tiempo de pensar que en unas horas antes del mediodía dejará en su gaveta de trabajo el traje, el oficio y el turno vegetal. No hay tiempo para saber que hoy no llegará a casa. Como hay prisa, deja en las aceras los torpes retazos de las plantas, mientras sigue su labor tratando de hacer el menor ruido posible. A veces un rumor se presenta. Las aves que despeinan una mata, un vidrio roto, son los gatos que sacan las últimas chispas de la luna. No importa, porque a esta hora solo las prisas del lechero y la suerte del desvelado escuchan
la caída de ciertas ramas. Esta vez un niño despertó en pánico. Hay un monstruo que quiere entrar a la casa. Nada se veía bien. Las luces públicas todavía bostezaban. El cielo estaba ronco y el jardinero se había subido al hombro de un álamo. El niño pegó un grito. El hombre se distrajo. Al caer vio cómo el filo echaba raíz y daba flores de metal en su estómago, mientras la casa del niño seguía su habitual nocturno. Pidió auxilio. La voz se le encogía en los minutos restantes de la madrugada. Era difícil saber si aquel claror era un vehículo de paso lento o la mañana. Mas ahora, antes de morirse el jardinero, solo resta decir que el verde de la madera desprendida, ese verde terroso que impregna el filo del machete, ¿acaso busca la sangre? ¿Acaso se entrelaza amorosamente con ella, pero no haya el tono de ninguna aurora tardía, como ocurre en ciertas canciones brasileñas? Otra cuestión que busqué hacer con el libro fue que sea un libro de formas, así como las plantas siempre varían, ¿no? Entre los seres vivos que tenemos en este mundo, las plantas, pero se llevan el premio, ¿no? Hay plantas chiquititas, hay plantas que crecen sobre otras plantas, hay plantas inmensas, ¿no? Hay de diferentes tipos y además las flores van cambiando de formas, ¿no? Hay flores que pueden ser asesinas, como, bueno, en realidad son plantas, ¿no? Como las plantas que les llaman carnívoras. Hay otro tipo de flores que pueden crecer, pues, de muchos tamaños y pueden adoptar muchos colores, ¿no? Pensando en eso, yo creí que este libro a lo mejor le vendrían bien los diferentes tipos de formas, ¿no? El poema en prosa, el poema dividido en diferentes fragmentos, el poema narrativo, la prosa ensayística. A lo mejor ese tipo de metamorfosis que va surgiendo alrededor del libro pueda imitar un poco cómo es la naturaleza. El siguiente poema que les quiero leer aborda una especie de momento límbico que hay en el libro, ¿no? La voz del poeta o la voz del autor del libro se va fusionando con el paisaje y aparece T.S. Eliot adentro del poema. Canción de hierro y horizonte. Damos la vuelta por una curva. El vehículo baja la velocidad. La curva es pronunciada. Recorre en circunferencia gran parte del paisaje. Aquí reina la muerte del oro en varias tonalidades. Los colores de la mostaza y de la cáscara de limón. Las baldías semillas de la arena se derraman del cielo, rajan piedras, quiebran sequísimas ramas, reptan en la piel de ásperos animales. A estas horas, todo brillo echa raíces, hormas de luz que ajan la carne de la mirada. Vamos por la carretera estatal 9. El disco solar gira ahí, brilla en el retrovisor, se ensombrece cuando una nube, como un árbol cansado, se planta sobre nosotros. Precious angel under the sun, grita el paladar del radio. El vehículo apresura sus caballos de fuerza. Tomás, ¿ya estamos cerca? Pregunto, pero no me responde. Pasando la carretera está la playa. El olor de alga marina y los cocos, que al partirlos dan alegres naufragios. Al frente, siempre creo ver la salida. Vaporosas casetas de cobro, una gasolinería abandonada, varios vehículos bogando agua, pero nunca sacaban las líneas del asfalto. Espejismos, mares al fondo, moribundos brillos de fondo, fantasmas que al divisarlos se borran. La verdadera riqueza del mundo es la muerte. Tomás conduce ignorando las formas que el paisaje adquiere tras cada señalamiento vial. Mientras él ve, próxima salida 50 kilómetros, evite manejar cansado. Yo leo, 1 kilómetro no es igual a otro. La muerte cambia de luces cada 1000 metros. Hace calor. La temperatura inventa el paisaje sudoroso, dunas como olas sin movimiento, cactus de seco verdor, nopales, tunas,
que no conocen los filos de la humedad, y ese maldito sol bien armado, buque de guerra que desde hace horas zarpó y no llega a puerto seguro. Saco la cabeza por la ventanilla, el viento despeina las dunas onduladas. También aquí las cosas olvidadas se agrietan. Esos cardones cuyas frentes se ven al fondo eran las branquias de un viejo coral. Ese ocotillo encallado en la orilla, los huesos de un pequeño bote pesquero, y aquel montón de ramas sirvió en noches de tormenta como soga infatigable. Me pregunto, Tomás, si esta carretera fue parte de una corriente marina. Tomás, ¿ya casi llegamos? Tomás, sigue sin responderme. Como un remo partido, cae la tarde y su astillada marea sobre el parabrisas del carro. Primero el ocre, luego el almagre y el sepia extendiendo el horizonte más allá del cofre. Y el último poema que me gustaría compartirles es el que cierra el libro, es donde aparece Antonio Cisneros. La luna era una telaraña azul quemándose en la imaginación. En un hotel de Reforma, Antonio Cisneros dejó escrito sobre la pared de su habitación: Antonio Cisneros, un cosmos en peruano. Sí, un cosmos con cada equipo, encerrado en una habitación y sobre un tapiz que gritaba sin descascararse: la muerte, solo ella es concreta. Creo que fue Max Ramos el que me presentó a Antonio en El estado seco. Por esas fechas, él estaba a 3 años de dejar finalmente la poesía. Nadie en estos días, salvo los mudos y los mancos, se ocupan de ella, le escuché decir en una entrevista, y gastaba su tiempo en procurar unas macetas moribundas que traía consigo a donde viajaba. Cuando lo vi sobre la barra del estado seco me ignoró, pero después de beber un trago me dio un consejo: nunca te duermas junto a una planta, pues te envenenará como a mí el oxígeno y te oxigenará las palabras. En ese tiempo me encontraba trabajando los primeros borradores de un libro sobre hierbas. Creía que escribir era una forma de caer y borrar era la única manera de levantarse. Por ejemplo, me levantaba temprano a regar sobre el papel blanco mi propia casa verde. Pero al cabo de una semana, esos versos que parecían brotar como un espíritu ensemillado no eran música, más bien sonaban al crujir de ramas muertas. Al fin y al cabo, los versos también pueden quebrarse. ¿Quieres otro consejo? Dijo: las tijeras. Una planta sobrevive a los días humanos no por su fortaleza, sino por el sol filoso que llevan algunas tijeras. Hay que cortarlas de tajo, todo lo que tiene que ver, hay que cortarles de tajo todo lo que tiene que ver con la palabra muerte. No me dijo nada más y se retiró dejando sobre la barra propina y una copia de su último libro. Este crucero a las Islas Galápagos es para Marco, con mi amistad, que sea el sol el que cuente su historia de palabras. México DF, junio de 2009. No lo volví a ver esa semana y comencé a perder interés en lo que tenía que decirme en mi libro. Pues, ¿cuál es la historia de la hierba sino la memoria de lo arrancado y vuelto a arrancar para que nunca eche raíces? Una noche recibí una llamada de Antonio. Quería platicar conmigo antes de volver a Lima. Así que me fui para su hotel. Me recibió en su cuarto con unas cervezas y después salimos a la terraza a fumar. Las estrellas, como pequeñas arañas fosforescentes, se aferraban al tiempo, al oscuro. Y la luna era una telaraña azul quemándose en la imaginación. No todo es concreto. Las estrellas no son concretas. La luna no es concreta. El humo de un cigarrillo y la nariz y la boca que lo paladea tampoco. Solo la muerte es concreta, cuando contagia de amor los ojos de algo vivo. Después hablamos sobre los gringos, de cómo en 100 años habían destruido la naturaleza, pero antes sus poetas la preservaron en los distintos rumores que pueden germinar de un jambo. Dickinson olía a flores silvestres, Williams olía a flores silvestres, Ginsberg olía a flores silvestres, pero solo Eliot, que siempre vestía un smoking recién planchado, supo que en la muerte está la verdadera riqueza del mundo. ¿No te parece que leerlos es tan bien como dedicar tiempo a las plantas? Tú podrías tomar una estrofa de Emily
y regarla a diario hasta que crezca lo suficiente como para ver a un pájaro carpintero picar su tronco. Y me respondió que en otro tiempo sí, pero que ahora cierta literatura ya no le interesaba. Tal vez algún día vuelva a ello. Ahora solo me importa el mundo en sus mínimas partes, como mis macetas de pequeño cosmos, tierra, agua y hormigas enfiladas hacia la misma dirección. Todo está animado por una coordenada, una sola memoria solar. Regresamos al cuarto, tomó un marcador y firmó a lo verde, justo sobre el tapiz de la cama. Antonio Cisneros, un cosmos en peruano. Era la única verdad que él conocía, más concreta que cualquier definición que pudiera darle a la palabra vivir o paer. Pero Antonio, yo no imaginaba una K donde el cosmos, le dije. Es que no se trata solo de Whitman, me respondió, sino de otra cosa. La araña no cuelga ya demasiado lejos de la Tierra. Es parte de su naturaleza muerta. Hasta allí dejamos la conversación. La dejamos antes de perdernos en las plumas de su fauna. Salí del hotel. Caminé algunas esquinas sin encontrar un taxi. Ya era tarde y las estrellas pronto se disiparían como astros de carne y hueso. Pensé un momento en un crucero a las Islas Galápagos, en las macetas moribundas ubicadas en el rincón de la recámara, en lo que mi libro no lograba decirme y en las letras verdes sobre el tapiz de la cama. De pronto, en un charco de agua sucia, me apareció la naturaleza muerta de la que hablaba Antonio Cisneros. La barca de Caronte chapotea como una cucaracha entre los vericuetos del canal principal. Paloma Cuculí pretende regodearte con mi muerte una vez más. Una calle adelante logré tomar un taxi. En el firmamento, las estrellas lentamente cedían una a una ante una claridad obligada, la ciega maravilla de estar desvelado. Y con eso concluyo mi lectura de los poemas. Muchas gracias, Marco. Poemas muy bellos los que elegiste para leer. De hecho, justamente este último de Antonio Cisneros y el de Canción de Hierro y Horizonte creo que son de los que más me gustan de este libro. Y bueno, el tiempo ya nos está comiendo, entonces no me queda más que agradecer a las personas que nos están viendo por habernos sintonizado y recordarles que tal vez el crecimiento de un jardín sea la única forma en la que los muertos pueden hablarnos. Está disponible en la librería Carlos Fuentes y en la página de la editorial de la Universidad de Guadalajara, www.editorial.udg.mx. Marco, muchísimas gracias. Manuel, muchas gracias también. Pura, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Felicidades.